Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Lucely Morales López del Instituto Tecnológico de Comitán. En este trabajo presentaré la exposición de fuentes de financiamiento de la materia Planeación Financiera. Catedrático el contador Fernando Castro Ballinas, a fecha 22 de septiembre del 2017. Presento fuentes de financiamiento. Concepto: es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que completan los recursos propios. Tipos de financiamientos: ahorros personales, unión de crédito o bancos, parientes y amigos, pagaré, crédito comercial, empresas de capital de inversión, línea de crédito, crédito banco. Fuentes del financiamiento: identifican el origen de los recursos con que se cubren las asignaciones presupuestarias. Por lo mismo son los canales e instituciones bancarias y financieras, tanto internas como externas, por cuyo medio se obtienen los recursos necesarios para poder equilibrar las finanzas. Financiamiento interno: es cuando una empresa tiene la necesidad de adquirir inyección de capitales para cubrir la necesidad de la empresa, como son ingreso de nuevos socios, venta de acciones, valores, fusión de empresas, etc. Financiamiento interno es también el aporte de los socios, ya sean en efectivo, mercadería. Financiamiento externo: una de las principales formas de obtener financiamiento es el crédito, que no es más que el dinero que se recibe para hacer frente a una necesidad financiera y el que la entidad se compromete a pagar en un plazo de tiempo, a un precio determinado, entre paréntesis, interés, con o sin pagos parciales y ofreciendo garantías de satisfacción de la entidad financiera que le aseguren el cobro. Diferencias entre financiamiento interno y externo. ¿Cuáles podrían ser? El financiamiento interno surge de las operaciones de la empresa, como por ejemplo, si la empresa obtiene utilidades y la invierte en planta y equipos nuevos. Y a diferencia del financiamiento externo, ocurre siempre que los administradores de la compañía tienen que obtener fondos de prestamistas o inversionistas externos, como sería el ejemplo, si una compañía emite bonos o acciones para financiar la compra de planta y nuevos equipos. Financiamiento de acciones. Las acciones comunes son activos financieros negociables sin vencimiento que representan una porción residual de la propiedad de una empresa. Como financiamiento representan la fuente de recursos más costosas para una compañía. Una acción común da a su propietario derechos tanto sobre los activos de la empresa como sobre las utilidades que ésta genere, así como opinar y votar sobre las decisiones que se tomen. Como siguiente subtema serían características de las acciones comunes. Vamos a dividirlas por los propietarios de una empresa son accionistas preferentes y comunes. Asumen el mayor riesgo dentro de la empresa. Los propietarios de una empresa también son acciones comunes, proporcionan a sus propietarios responsabilidad limitada en la empresa. También los propietarios y accionistas comunes tienen derecho a opinar y a decidir sobre las decisiones que se tomen. Tienen derecho a voz y voto. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas sobre este tema? Ventajas: la emisión de capital común no representa una forma de incrementar el riesgo de la empresa. Es fuente permanente de fondos. ¿Y cuáles son las desventajas?
Uso del capital común como fuente del financiamiento. Usar capital común para financiarse. Posible pérdida de control de la empresa por parte de los propietarios actuales. Acciones preferentes. Las acciones preferentes son instrumento financiero. Del instrumento financiero se basa de acciones que se caracterizan por darle al accionista, que de igual manera, algún valor adicional al de las acciones ordinarias. Características de las acciones preferentes. Tenemos 3 características. La primera, reducir la razón deuda a capital sin perder la posibilidad del apalancamiento. 2. Las acciones preferentes pagan un dividendo fijo, pero que no es obligatorio para la empresa emisora. 3. Las acciones preferentes no establecen una fecha de vencimiento. Ventajas y desventajas de acciones preferentes. Ventajas. Eso de acciones preferentes como fuente de recursos. Los dividendos son fijos, por lo que este tipo de financiamiento proporciona apalancamiento. Obligatorio el pago de dividendos no aumenta el riesgo de incumplimiento de la empresa. Permiten a los accionistas comunes mantener el control sobre las decisiones de la empresa. Desventajas. Es un instrumento poco atractivo para los inversionistas debido a sus características, es decir, los emisores incluyen derechos de votación, pago de dividendos acumulativos, entre otros. Certificado de garantía. Es aquel que garantiza el normal funcionamiento del producto que se identifica en la factura de venta, con la identificación del responsable a sus alcances, limitaciones y demás requisitos exigidos por la ley, mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda. Obligación convertible. Es una obligación que se emite con la opción de que el suscriptor pueda canjearla para acciones u otro tipo de obligaciones del emisor, la que facilita su colocación en el mercado. Esta conversión de las obligaciones en acciones será rentable efectuarla cuando el beneficio de los dividendos sean superiores a los del cupón, o bien porque se desee dotar de una mayor liquidez a los activos y la acción es cotizable en el mercado secundario. Ventajas del emisor. Menor costo. Es una forma de ampliar el capital de la empresa, ya que parte de la deuda, o sea, obligaciones, se convierte en capital, acciones. Menor rentabilidad a pagar. ¿Cuáles serían las ventajas para el suscriptor? Menor riesgo, opción de obtener una mayor rentabilidad si se tiene perspectivas de una subida de valor del activo convertido. Posibilidad de dotar al activo de liquidez si la acción activo convertido cotiza en el mercado secundario. Ambiente fiscal. Es aquel medio en el cual una sociedad se desenvuelve y se constituye con el objetivo de lograr un fin común. Impuestos al ingreso. Son aquellas atribuciones que deben cancelar aquellas personas naturales y jurídicas al Estado por motivo de sus ingresos recibidos a través de su actividad económica. Impuestos de ingresos corporativos. Son todas las fuentes de ingresos con pocas excepciones. Están sujetas a impuestos por el gobierno federal. En este caso podemos ver el ciclo de arrendamiento financiero, donde hacen el trato, donde puedes
checar tu estado financiero cuando ya tienes a la mano, cuando llega el momento de el plazo para pagar, cuando cambias eso por dinero. Cuando en eso puedes checar también sobre tus cuentas bancarias en casa y puedes llegar a hacer tratos con los demás accionistas. Arrendamiento financiero. Ventajas. No requiere del pago de una inicial. Las operaciones de arrendamiento no son consideradas operaciones de riesgo comercial. El monto total de las cuotas del arrendamiento pueden ser registrado como un gasto. ¿Cuáles serían las desventajas sobre el arrendamiento financiero? Pues arrendamientos suelen ser más costosos que los créditos bancarios. No es posible hacerse de la propiedad del activo hasta tanto no termina el contrato de arrendamiento. Tributos y fijación de precios. Tributos. Los tributos son ingresos públicos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por una administración pública. ¿Qué es la fijación de precios? Estrategia económica que determina los objetivos financieros, de marketing y de métodos que tiene una compañía. También establece los objetivos, el producto o marca, así como la elasticidad de su demanda en relación al precio y los recursos disponibles para su disposición. Bueno, esto sería todo y gracias por su atención. Excelente día tengan todos ustedes.